que mi nombre es Lilia. Yo hasta el año pasado, este es mi testimonio, esto es algo que yo vivía se va a cumplir un año, en abril. Yo salí del ministerio Cristo la Solución de San Justo, un ministerio que está a media cuadra de la rotonda de San Justo, no sé cuántos conocen, pero yo siento, hermanos, que Dios me rescató a mí de la apostasía. Yo no conocía lo que era la palabra apostasía, tampoco sabía lo que era la sana doctrina. Y fue como un proceso muy fuerte el que empezó en mi vida hace como 3, 4 años. Yo pertenecía a los jóvenes del Ministerio Cristo la Solución hacía ya varios años. Y hace 3, 4 años empecé como en una crisis muy fuerte dentro mío. Empezaron a haber cambios con los jóvenes, eran más o menos 200 los que habían. Y la enseñanza era un poco más estricta. Y comenzaron a haber muchos cambios para tratar de atraer a más jóvenes. Empezaron a meterse eventos especiales, de repente comenzó a haber música electrónica, se empezó a hacer fiestas electrónicas, se empezó a apagar, no eran las reuniones, antes se hacían así con las luces prendidas, así como se hace acá, pero después se empezó a apagar todo y se empezaron a comprar luces de colores, tipo los boliches, y después se empezó a comprar humo, como en los conciertos. Y uno tenía el humo ahí delante de uno, eso me pasaba a mí, que yo me ahogaba, por ejemplo, con tanto humo. Y yo comencé a ver esas cosas y yo decía, bueno, capaz que yo no entiendo, capaz que es algo nuevo que quizá Dios está haciendo, porque el pastor de jóvenes que teníamos nuevo, pero habían cambiado uno, habían puesto uno joven, el hijo del pastor, y él tenía 21 años. Y él empezó a probar cómo atraer más jóvenes, y empezó a cambiar la forma de enseñar. De repente había que hacer más atractiva la iglesia y él empezó a meter cosas como que vamos a hacer lo que no hacen los legalistas y los religiosos, los que están encerrados en sus 4 paredes y se consideran santos, se consideran perfectos y que no van y no salen afuera a buscar las almas. Nosotros sí vamos a crear una iglesia inclusiva, vamos a cambiar la forma de hacer iglesia. De repente la iglesia ya no somos simplemente nosotros, sino que Dios tiene muchas maneras de hacer iglesia. Tiene muchas maneras y formas para atraer a las almas. Eso es lo que empezó a decir el pastor de jóvenes. Y él empieza a introducir ese mensaje de que Jesús te acepta como vos sos y que estamos de acuerdo. Amén. Jesús a uno cuando viene a Cristo le acepta como uno es, pero después no cambian. Yo me di cuenta que con el tiempo las chicas no cambiaban, los jóvenes que venían. Así como eran, así se quedaban. Y había muy pocos cambios reales. Y yo empecé a tener como un cuestionamiento ahí. Empiezo a preguntar, empiezo a querer saber qué está pasando con mi iglesia, por qué tantos cambios. ¿Estará bien que esté todo oscuro, con las luces de colores, que esté así tan ruidoso? De repente compramos más equipos para que amplificar más el sonido y ya era muy fuerte. Y me acuerdo que yo hasta me quedaba sorda cuando salía de las reuniones. Y yo amaba a mi iglesia, yo no tenía nada en contra de mi iglesia. ¿Quién se va a poner en contra de la iglesia? ¿Se sabe que alguien que ama a Dios se va a poner en contra de la iglesia? No. Entonces yo empecé a tener esa crisis. Yo dije, Señor, no entiendo. Y el pastor decía, este es el nuevo mover de Dios. El nuevo mover de Dios es a través de las artes, de la música, es de diferentes maneras. No hay una manera, dijo él. Entonces los jóvenes comenzaban a venir y de repente yo empecé a ver líderes. Tenemos un sistema de células, grupos pequeños con líderes. Y empezaron a venir cada uno con su onda, cada uno con su forma de ser, su moda. O sea, si era rockero, seguía siendo rockero, pero cristiano. Si era cumbiero, seguía siendo cumbiero, pero cristiano, para Cristo cada vez. Entonces, yo empecé a notar que era como que todo se empezaba a cristianizar. Yo decía, ¿esto estará bien? Porque no lo entiendo, me está comenzando a confundir. Y me di cuenta que la enseñanza ya no me llenaba, ya no se sentía vacío, y yo no entendía. Seguía la crisis en mi interior y la seguía. Y comencé a estar cada vez peor. Pero yo intentaba igual apoyar a lo que hacían los jóvenes, porque yo decía, bueno, capaz que soy yo el problema. No puede ser que el pastor sea el problema, tengo que ser yo. Porque la iglesia no está equivocada. Yo sí, pensé. Pero empiezo a preguntar y un día me acuerdo que le dije, Señor, respóndeme, porque no aguanto más. Siento como que ya no tengo ánimo de ir a la iglesia y eso no puede pasar, porque yo decidí de verdad seguir. ¿Cómo puedo estar así? Y no entender este extraño mover, porque tengo que se mueve, le digo, cámbiame, tócame, le dije.
yo no entiendo. Yo estaba haciendo de corazón, estaba pidiendo, estaba llorando, me acuerdo que lloraba por noches enteras diciendo, no entiendo qué pasa en mi iglesia. ¿Por qué parecen tan carnales? ¿Por qué la forma de hablar? Porque se sacó el Dios te bendiga, por ejemplo. El hermano se borró, de los jóvenes en especial, porque era, no, que vas a asustar a la gente, y así las almas no van a venir. Hay que parecerse a ellos para ganarlos. Y me decían a mí, Livia, si vos no cambiás la manera de vestir, porque yo era más sencilla, era más simple igual, a pesar de que había muchas cosas que yo no conocía de la sana doctrina, a mí no me gustaba usar ajustado ni nada que se me exhiba nada, era más vergonzosa que otras chicas, en otras palabras, entonces me perseguían las chicas, me decían, rapate, teniste el pelo, de repente eso estaba bien, cuando antes no era así, entonces eso empeoró más mi crisis, yo dije, algo está mal, no puede ser, estoy mal yo, está mal la iglesia, hacía algo conmigo, le dije a Dios, un día, de tanto insistirle a Dios, de tanto pedirle, me acuerdo que fue un domingo a la tarde, que yo entro a la reunión general, es una iglesia de más o menos 1000 miembros, para que tengan una idea, una iglesia grande. Voy un domingo a la tarde y yo estaba con esa angustia terrible, estaba tan desganada que llegué tarde, porque no tenía ánimo de ir a orar ya. Y estaba cantando una oración, una canción lenta. Y me pasa que cuando estoy ahí, entro y levanto así mis manos y me uno a la canción que estaban cantando todos, y ahí por primera vez escucho internamente, muy fuerte adentro mío, como una voz muy potente, me tocó muy fuerte, me dijo, callate un momento y escuchalo, me dice. Y ahí yo hice, es como que hago, es muy raro esto no soy yo, pensé, porque yo no, ¿cómo yo me lo voy a inventar a mí misma? Yo no voy a hacer eso, pensé, ¿qué es esto? Esto es un vos, dije, ahí reconocí que no era yo, que era Dios. Paro de cantar y me quedo callada y empiezo a escuchar cómo la gente está cantando así, tan apasionadamente, y ahí me dice, ¿los escuchás? Y yo hago así, escucho, ¿qué pasa? De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí, me dice. Así directo me lo dijo. Y ahí me agarró un miedo impresionante adentro mío. Yo dije, ¿mi iglesia está mal? ¿Mi iglesia está mal? Pero si está ganando gente, están viniendo cada vez más jóvenes, están viendo más almas, me están diciendo que este es un avivamiento nuevo. Porque una de las cosas que me habían enseñado era que mientras más gente, más respaldo de Dios tenía la iglesia. Y que en cambio, esas iglesias pequeñas a donde no va nadie, por algo no va nadie. Que son iglesias apagadas, muertas, legalistas, religiosos, y el pastor había metido un mensaje tan fuerte en los jóvenes de que eran todos legalistas y religiosos y que llamaban que todo era pecado, que los jóvenes mismos tenían como, les agarró como un rechazo total hacia todo lo que se parezca a la sana doctrina, porque ahora yo sé que es la sana doctrina, y yo eso lo veía mal. Yo veía como que había como un encabezamiento del pastor de jóvenes contra esas iglesias. Yo decía, ¿por qué? ¿No se supone que somos hermanos? Pensaba yo. ¿No se supone que nosotros tendríamos que trabajar juntos, somos hermanos? Pues yo no los veía como el enemigo. Yo los veía como otro tipo de evangélicos. Evangélicos que me llamaban la atención, pero yo no entendía bien por qué la diferencia con la ropa. Lo que sí me daba cuenta es que oraban mucho, ayunaban y hacían vigilias. Eso es lo único que yo me acordaba de alguna vez. Pero después no, y yo estaba segura de lo que mi iglesia era muy buena, de que estaba bien, ¿cómo iba a estar mal? Si estaba re bendecida económicamente, un montón de chicos eran profesionales, cada vez venían más, y esas fiestas y todo eso, lo que comenzó así como una crisis interna dentro mío, siguió como un trato de Dios. Yo le digo trato de Dios porque Dios empieza a tratar mi vida a través de esa crisis. Lo que yo no veía, comencé a ver. Y me sentí como Job. Yo pensaba que lo conocía a Dios, pero había sido que no lo conocía y no conocía casi nada de él. Yo creía que conocía a él, y a través de esto que pasó, cuando él me da esa palabra, me acordé que está en Isaías esa palabra, creo que está en Isaías, de labios me honran, a su corazón está lejos de mí. Y yo me acordé de su palabra y dije, no entiendo. Sinceramente no entiendo qué es lo que está mal, muéstrame. Yo siento como un rechazo con ciertas cosas, pero ¿hasta dónde es? Le dije, ¿qué es? Porque yo pensaba que era mi sensación, que a veces uno también puede sentir, pero por ahí no es. Entonces yo le decía, confírmame, muéstrame, ¿qué es lo que está mal? ¿Cómo que mi iglesia te está honrando de labios, pero su corazón está lejos tuyo? ¿Qué tan pecado mi iglesia? Comencé a asustarme, yo digo, Señor, no, muéstrame, a mí sí, yo sí quiero saber, si otro no quiere saber, no importa, pero yo sí le dije, porque si está mal, yo tengo que saber así. Veo qué hago entonces. Si
estoy desagradando. Y ahí me empecé a preocupar. Empiezo a buscar, Señor, revélame. De alguna manera abro la palabra y me da dos historias. Primera de Crónicas 24, es una, y la otra es... No, segunda de Crónicas 24, primera de Reyes 22. Las dos historias apuntaban a una misma cosa. Personas que habían sacado a luz lo que estaba mal en el pueblo de Dios, o que denunciaban el pecado, y que habían terminado mal por eso. O eran perseguidos, o eran apedreados, o terminaban muertos. Alguna de esas cosas. Las dos historias coincidían en lo mismo. Y yo le pedía, Señor, dame una palabra porque estoy en crisis y me siento mal. Abría la palabra y me caía esas historias. No me caían otras. Y yo decía, yo me mareaba porque yo no sabía que Dios me estaba tratando de marcar que algo me iba a pasar. Era como que antes de que yo pasara todo lo que después voy a contar, ya me estaba avisando. Y yo no lo entendía porque hasta entonces no había tenido un trato de esa manera con Dios. Y esas historias me quedaron por un año, hasta que empiezo a entender por qué me las estaba mostrando. Era porque yo iba a vivirlo. Y yo nunca pensé que iba a vivir todo lo que viví después. Después de ese momento que él me habla, yo sigo con una necesidad tremenda de que me lo revele. Yo dije, a mí no me vas a sacar así, a mí mostrame, le dije, por favor, te pido, le dije. No sé cómo, de alguna manera. Entonces empiezo a buscar, y se me ocurrió buscar por YouTube. Y empiezo a buscar porque ya no me llenaban las prédicas, no me llenaba nada de lo que hacían en los grupos. En los grupos, por ejemplo, de chicas, lo que más hablaban, de las cosas que más hablaban, aparte de un poquito de enseñanza que daban, que tampoco me llenaba, hablaban de peluquería, de maquillaje. Lo más emocionante que habían hecho era arreglarse las uñas, algún esmalte especial nuevo, y chicas, me hice un alisado espectacular, nuevo, mírenlo, me tenía un color nuevo el pelo, y eso parecía lo más emocionante, y se ponían a celebrar todo, y yo hacía, ¿qué tiene de espiritual esto? ¿Por qué no estamos haciendo algo mejor? Pensaba yo, ¿por qué no seguimos en iglesia? Yo intentaba, chicas, ¿por qué no hacemos esto? Y un ayuno y salir a evangelizar. Yo me emocionaba más por eso que por esas cosas, me parecían ridículas. Yo decía, es lo mismo que está afuera, ¿cuál es la diferencia? Y ahí empiezo a notar que esas palabras que él me había dicho empiezan a tener sentido. No estaban buscando profundidad realmente. Porque si uno busca profundidad, ¿cómo va a estar hablando de esas cosas? Si uno busca realmente conocer de Dios. ¿Qué tiene que ver un esmalte de uñas? ¿Qué tiene que ver el pelo nuevo que te hiciste con la profundidad de Él? Yo quería ver sus milagros, quería ver ese Jesús que en la palabra dice que sanaba enfermos, que liberaba endemoniados, que uno podía salir a la calle lleno del Espíritu Santo y que pasaban cosas extraordinarias. Eso es lo que yo quería ver. Y eso era lo que yo no veía. Yo decía, ¿qué estamos haciendo mal entonces como iglesia? Y cuando empiezo a buscar en YouTube, así, buscaba, no sabía ni por dónde empezar. Yo decía, ¿dónde empiezo? ¿Qué busco? ¿Alguna prédica? Algo que no sea lo mismo que yo escucho en mi propia iglesia. Era como que ya mi propia iglesia no me llenaba nada, entonces buscaba otra cosa. Cuando empiezo a buscar, me encuentro con un testimonio. Y eso fue otro que me hizo que no pudiera dormir yo. Eran 3 chicas africanas y el título decía, mensaje fuerte para las mujeres cristianas, algo así decía. A mí me llama la atención el título. Y voy y me meto ahí. ¿Para qué me metí ahí? Después me quedé sin dormir como una semana. Me metí y las chicas comenzaban a hablar de cómo Dios les había tratado de una manera muy poderosa sobre la santidad externa. Y yo eso no lo conocía mucho. A mí me habían dicho, me enseñaron por años que Jesús es un interiortipo, no es un exteriotipo, que no importa la forma por fuera, lo único que importa es tu corazón, que Él se va a llevar tu corazón. Eso es lo que yo entendía, por lo tanto yo decía, bueno, listo, me voy con Cristo, estamos todo bien, estoy feliz, se va toda mi iglesia también con Cristo, y yo estaba contenta pensando que estaba todo bien. Y cuando esas chicas empezó a escuchar ese testimonio, yo dije, no puede ser, ¿esto es verdadero? Ellas empiezan a hablar del maquillaje, de la tintura del pelo, de alisarse el pelo, de hacerse los bucles si no son naturales. Empiezan a hablar de lo que no es natural en una mujer, porque ellas eran mujeres y había una de ellas que era peluquera. Y cómo Dios le empezó a tratar y le empezó a hablar de que no le agradaba, le mostró en visiones, le mostró en sueños. Yo decía, ay, yo eso no lo vivo, les dije yo eso no lo conozco, y en mi iglesia eso no pasa. Dije, ¿por qué? Y entonces empiezo a entrar a comparar. Yo digo, este tipo de hermanas, ellas son creyentes, ¿y por qué en mi iglesia esto no pasa? Y esto no se dice, y se dice todo lo contrario, me están diciendo que nada que ver. ¿Cuál es la verdad? Le dije a Dios. Entonces, no pude dormir, sinceramente, del miedo. Yo dije,
entonces algo está mal y se hizo muy fuerte dentro mío. Le digo, revélame esas cosas. Si esto es verdadero, yo lo quiero saber, le dije. Porque si alguna de estas cosas te desagrada y hasta puedo perder algo, puedo perder comunión con vos, te estoy desagradando, ¿de qué me sirve ser creyente? Le dije. Mostrame si están mintiéndome, si no me están enseñando, porque quiere decir que están enseñándome mal o me están mintiendo. Entonces le sigo pidiendo, Señor, revélame, revélame. Era como yo era muy insistente. Y un día me acuerdo que entro a las reuniones de jóvenes normales, yo ya estaba acostumbrada a todas, ya me tenían un poco cansada, digamos, y una chica se para delante mío, una de las jóvenes, como todas, y cuando se para delante mío, ahí vuelvo a sentir su voz interna, como una voz interna muy fuerte otra vez, y ahí me doy cuenta que es él el que me está hablando, y me dice, mírala bien, me dice, y empiezo a mirarla. Y me dice, ¿la ves? ¿Ves su pelo? ¿Ves su cara? ¿La ves bien cómo está? Yo pienso, sí. Eso no es mío, me dice. No me agrada. Así, fue un segundo dentro mío que me hizo así. Y me quedé así. Yo dije, ¿qué no te agrada? Y la chica estaba maquillada, tenía las uñas pintadas, tenía el pelo teñido. Era una chica moderna, producida, de las comunes. Para mí era normal, porque todas iban así. O sea, para mí no... Me habían dicho que la santidad tenía que ver con... Lo que me enseñaron sobre santidad era que uno tiene que tener los pensamientos de Dios, que no tienen nada que ver con la apariencia externa. Entonces yo me quedé, esto es mucho, esto es muy pesado, es muy fuerte, si es verdadero, algo está en peligro en la iglesia, entonces si no te agrada, podría ser pecado, pensé. Y si es pecado, entonces mi iglesia está mal delante tuyo, le dije. Y no podía dormir. ¿Qué pasó? Seguí buscando, encontré los testimonios sobre la santidad externa y después me encuentro con una prédica de 15 minutos de un pastor llamado Gille Ávila. Cuando yo escuché esa enseñanza, sentí como si mi espíritu hubiera revivido, como si en 15 minutos hubiera hecho algo muy fuerte dentro mío. Es como que me hubiera llenado de una manera impresionante. Yo tenía esa sed tan fuerte de saber la verdad que yo dije, no puede ser, dije, entonces está mal algo en mi iglesia, está faltando consagración, pensé, no puede ser, algo está re mal. Y a través de los testimonios, que yo los recomiendo, siempre yo empecé como un proceso de investigación con los testimonios, de esas manifestaciones, esas revelaciones sobre la santidad externa, interna, y a medida que voy escuchando los testimonios, eran todos, la mayor parte de los que escuché eran del cielo y del infierno, que yo decía, wow, Dios, vos haces estas cosas, vos llevas a la gente y le mostrás estas experiencias, tienen estos tratos contigo. Le dije, y eso no pasa en mi iglesia. Si yo cuento esto en mi iglesia, ¿me van a creer? Y yo me daba cuenta que en mi iglesia se lo trataba como que era algo extremo, exagerado y místico inclusive, que era muy demasiado. Y no nadie tenía esas experiencias, mucho menos los jóvenes. Entonces, más todavía me hizo ruido a mí. Sigo buscando, Señor, sigue revelándote a mi vida, sigue mostrándome, le digo, porque si esto está mal, entonces algo tengo que hacer. ¿Qué estoy haciendo entonces en un lugar donde a vos no te agrada? Le dije, ¿qué estoy haciendo? Entonces mi pastor está mal, le dije. Y yo hasta ese momento yo lo amaba a mi pastor y lo tenía muy en alto. A mí se me había enseñado que no se podía cuestionar al pastor, no se le podía decir nada, vos no sos nadie no sos para vivir y decir al pastor esto está mal. No existe eso. Porque vos sos un simple miembro y no tenés autoridad para decirle nada. Vos tenés que agachar la cabeza y obedecer, de nada más. Y Dios me estaba mostrando todas estas cosas y yo no las podía compartir con nadie. Cuando intentaba compartirlo me decían que exageraba, que era extremo, que yo me tenía que modernizar, que yo tenía que cambiar, que me tenía que acoplar al nuevo mover de Dios. Me acuerdo que un día estábamos en la célula, el grupo pequeño, los grupos pequeños, estaba con las chicas y una de mis líderes agarra una bolsa de cartones esas que son de compra, que son lindas, cuadrada, y empieza a ponerlo así delante de mi cara. Y me dice, pasa que vos te tenés que acoplar al nuevo mover. Me dice así, como insinuando, sos cuadrada. Sos cuadrada. Entonces me acuerdo que eso fue una de las cosas más terribles que a mí me pasó ahí adentro, una de las más feas. Porque yo ya me venía sintiendo perseguida de que no iba a ganar a nadie, viéndome un poco así, muy así nomás, muy natural. A mí me gustaba ser natural, no era porque me lo había enseñado, sino porque a mí me gustaba ser natural. Y ellas siempre tenían alguna cosa para decirme.
Fue tanto lo que me hicieron así que en un momento pienso, ¿no? Me dijeron tantas veces, por ejemplo, por las ojeras, que son naturales, que en un momento me siento mal, de tanto que me dijeron así, que me empiezo a poner corrector de ojeras. Yo nunca me tocaba la cara, jamás, porque no me gustaba tocarme la cara. Y me pongo, y me acuerdo que termino todas las reuniones donde cuando me congregaba, terminaba llorando y se me salía. Entonces yo decía, ¿cuál es el sentido de tener esto? ¿Y por qué lo estoy haciendo? Y ahí pensé, ¿por qué me estoy poniendo esto? Porque ellas me dijeron, porque ellas me hicieron sentir mal. ¿Y quiénes son ellas para hacerme sentir mal? Ahí fue donde yo pensé, si Dios me hizo así como soy fea, soy para ellas, pero no para Él, pensé. Y yo todavía no conocía la sanada del Espíritu. Yo decía, ¿por qué me tengo que sentir fea? Si esa es una opinión de ellas. ¿Ellas quiénes son? Dios para decirme eso, pensé. Si Él me hizo así como soy, entonces que me tengo que sentir mal y tengo que arreglarme lo que está roto, supuestamente, porque me decían arreglate. ¿Qué es lo que hay que arreglar? ¿Qué es lo que está roto? Les decía yo. Porque ya me estaba cansando un poco de esa forma de hablar, de burlarse, de medio de decir como que yo estaba muy a la antigua. Y bueno, sigo teniendo esos tratos con Él. Empiezo a pedirle, Señor, que yo sienta rechazo si algo no te agrada. Si todo esto que estoy escuchando es verdadero, que yo empiece a sentir rechazo. Que no me agrade directamente lo que a vos no te agrada. Eso fue una oración muy de corazón que yo le pedí a Él. Muéstrame, Señor, revélame, hasta dónde es, qué es y qué no es, le dije. Y Él empieza a revelarme, a mostrarme. Y le digo, yo quiero conocer la verdad, porque solo la verdad me hace libre. Y empiezo a encontrar en la palabra, y Él empieza a hablarme a través de la palabra. Y empiezo a descubrir con la palabra, comparando lo que me enseñaron a mí con la palabra, que Jesús hablaba del infierno. Y que en mi iglesia nadie se atrevía a hablar del infierno, porque tiene miedo que la gente se vaya, porque teme. Tampoco me habían enseñado que la salvación se perdía. Eso fue lo que a mí realmente me importó, finalmente, porque yo dije, no me enseñaron esto es verdadero, la salvación se pierde, ¿por qué nadie me lo dijo? Entré en un temor terrible, Señor, entonces si se pierde, ¿qué cosas la hacen perder? Le dije a Dios, ¿qué cosas? No miren que tiene que ver también con el pelo, con la cara, con la ropa, también, porque ellos me dicen que es interno nada más. ¿Cómo entonces? ¿Se pierde? Entonces, ¿hasta dónde se pierde? Y me agarró tanto temor que dije, Señor, muéstrame esos detalles. Y ahí Dios me dice, yo estoy en lo muy grande, pero también en lo muy pequeño. ¿Quién te dijo que lo pequeño a mí no me importa? Me dice. Mirá la creación, me dice, cómo está hecha. Las bacterias vos no las ves. Son insignificantes, sin embargo yo estuve ahí, me dice, cuando las creé. No me va a importar los detalles en la gente, me dice, no me va a importar cómo se presentan delante de mí. Y yo entré como necesitaba de ser solar y no sabía cómo, no había forma porque no me creían. Y de todos modos me corrían, como que yo jugaba, como que era legalista, como que era exagerada, era extrema. Entonces Él empieza a revelarme la santidad externa. Y yo empiezo a entender a través de esos testimonios del cielo y del infierno. Él con esa investigación que yo hago por meses y meses, metiéndome en mi cuarto con internet, buscando, Señor, confírmame cada uno de estos testimonios, muéstrame, ¿de verdad se pierde la salvación por el maquillaje? ¿De verdad puedo perder la salvación si me toco el pelo? ¿De verdad? Si me lo tiño, si me hago cosas, si me toco esto. Y Él me muestra en Primera de Tesalonicenses, que es en cuerpo, en alma y en espíritu, donde uno se tiene que consagrar. Cuerpo, dice. Y eso yo no lo entendía, y en ese momento se me revela y lo entiendo. Entonces el cuerpo también, todo. Me dice, el día que me entregaste tu vida, ¿cuánto me diste? Me dice. Todo le dije. ¿Y todo cuánto es? Me dice. Todo. Entonces es todo, me dice. Muchas veces me dicen que me entregaron su corazón, pero no es verdad. Hay muchas cosas en su corazón que no están entregadas delante de mí. Por eso yo no puedo revelarle a quien no me pregunta, me dicen. Yo no puedo decirle a alguien que deje esto si no quiere escucharme, me dice. Intento. Él me mostró que el Espíritu Santo intenta a cada uno de nosotros hablarnos lo que a él no le agrada, pero lo resistimos. Pensamos que son tonterías, pensamos que no importa, pero eso puede costar la salvación. A mí me lo mostró. Entonces, con más razón no podía dormir después yo pensando. Entonces, ¿me puedo ir al infierno? ¿Me puedo ir al infierno en serio? Le dije, o sea, yo vivo en el infierno, estoy en riesgo de irme al infierno y quiere decir que mi iglesia también, dije. Porque si me dijiste el grado de honra, me honran, es como un cálculo matemático, 2 por 2 son 4. Si me están enseñando mal, ¿a dónde se van a ir? ¿Al cielo? Están mintiendo, me le dije. Y empieza a mostrarme más, y mientras más era, más difícil a mí se me hacía aguantar ahí adentro. Porque era como que ya sentía
sentía todo, ya sentía como que era pura carne. Y yo encima seguía intentando permanecer, seguía intentando porque no sabía sinceramente qué hacer. Y me acuerdo que seguí llevando jóvenes, seguí llevando chicos, y uno de ellos hizo algo que nunca me voy a olvidar. Uno de ellos, con 21 años, un chico que tenía intento de suicidio. Ese chico había entrado con intento de suicidio y lo había llevado yo junto con un amigo. Lo llevamos entre los dos y le asignan un grupo, le asignan líderes. Y un día él viene y me dice, mira, Emilia, yo te voy a decir una cosa, me dice. ¿Viste los líderes que me asignaron de jóvenes? Sí. Bueno, te voy a ser sincero, me dice. Si estos son creyentes, yo soy Jesús, me dice. Es lo mismo que estar afuera, me dice. Si yo hubiese querido estar en uno, me hubiera quedado afuera, me dice. Es lo mismo, me dice. Yo pudiera jugar a la pelota con mis amigos ahí afuera, ¿qué estoy haciendo acá adentro? Me dice. Son una manga de pavotes, me dice. Así te lo digo, me dice. ¿Sabes lo que hacen? Me dice. Se llaman cristianos, me dice. Y hablan malas palabras, son groseros, me dice. Se pelean entre ellos. No son, con la palabra vulgar, ¿no? Son ratas para dar dinero, para comprar algo para alguien que es nuevo, que está viniendo por primera vez. Hasta yo me doy cuenta, me dice, que son más mundanos, me dice. Son tan mundanos como yo, me dice. ¿Cuál es el sentido de venir acá? Yo vine a buscar algo verdaderamente que me llene, me dice. Y está bien en sí, me gustan las joditas que están haciendo, pero no me llena, me dice. Eso lo tengo afuera, me dice. Y eso fue muy poderoso, fue como una cachetada en mi cara, porque yo lo había llevado para que lo ayuden, lo ministren, hagan algo. Y lo que menos estaban haciendo era eso. Y no es que yo intentaba, pero no había forma. No lograba, ya era como que parecía que estaba yendo a contramano, y yo no lo estaba haciendo a propósito. No era mi intención ir a contramano de mi propia iglesia, sino que quería ayudar, quería ver cómo podía hacer para arreglar esas cosas, pero ya era muy difícil. Lo siguiente que me pasa también es que mi hermanita, yo tengo una hermanita que ahora tiene casi 15 años y ella está en rebeldía contra Dios hoy. Está apartada y está en rebeldía. Yo la llevaba ahí desde que tenía 8 años y ella creció ahí prácticamente, tenía la forma de la iglesia, de la enseñanza de ahí. Y con estos cambios que empiezan a hacer en los jóvenes, ella empieza a entrar en una etapa de decirle a los demás religiosos. Porque eso era lo que nos enseñaban en el grupo de jóvenes, que esto es religión, que eso es religión, que eso es un religioso, que no hables así. Era como que uno lo corregía, pero para mal, no para bien. En lugar de sacar lo que está mal, era como que lo apañaban. No, es así, vos no puedes decir nada, vos estás juzgando. Y en realidad Dios me muestra que muchas veces Dios te revela las cosas, no por un tema de juicio, sino para que la verdad tiene que salir a luz. Porque Él no quiere que se esconda. Él quiere que las cosas salgan a luz porque si no, no hay forma de ser libre. Esa es la verdad. No hay forma de conocer a Dios sin la verdad. Y bueno, lo que pasa con mi hermanita es que un día viene un amigo que era también de la misma iglesia y me dice, fíjate tu hermana. Me dice, porque me confesó que sus líderes le cargaron con tu amigo que tiene 21 y ahora ella está rara, me dice. Tiene como una fijación con él. Y eso fue como un baldazo de agua fría para mí, porque yo dije, nunca había pasado esto en la iglesia. Nunca los líderes apañaban esas cosas. Nunca permitían que una nena de 12 años se interese en un varón de 21. Fue una cosa terrible para mí. Voy y confronto a mi hermanita y le pregunto. Y ella me dice, sí, es verdad, mis líderes me decían, ese chico te gusta. Pero vos tenés 12 años y él tiene 21, vos sos una nena todavía. Sí, pero ellas me decían así, y son tus líderes. Y yo hasta ese momento nunca había visto que hagan una cosa así. Entonces que voy a agarrar a las dos chicas y les digo, ¿qué hicieron? ¿Cuál de ustedes fue la que se burló de mi hermanita con un amigo mío y ahora ella está rara? Ahora ella tiene como una fijación que ella nunca había tenido. ¿Qué hicieron con ella? Y tratan de minimizarlo. Me dicen, esta es la forma que tenemos para que no se vayan las nenas. Les dejamos que hablen de todo lo que quieran en el grupo. Así le digo, y no le enseñan que eso está mal, no le corrigen, no le hablan. No, porque se nos van a ir, me dicen. Esta es la forma que tenemos. Se nos van a ir, no queremos que se vayan, queremos que se queden adentro de la iglesia. Sí, pero si le dejan hablar, o sea, si no les enseñan, no le hablan, no le corrigen, entonces es lo mismo que estar afuera y se está confirmando lo que me había dicho mi amigo anteriormente, que era lo mismo que estar afuera. Y ninguna intenta pelear y la otra dice, bueno, no, perdona, está bien, nos equivocamos, no teníamos que haber hecho eso. No, es que yo voy a tener que ir al pastor, porque esto es grave.
Porque entonces están incentivando a las nenas chiquitas a que ya sí se interesen en varones, encima grandes. ¿Y cómo puede estar bien esto? No vaya a ser pastor, no lo vamos a hacer mal. Pero yo qué seguridad tengo que no va a ser así. Mi mamá va a venir y va a hacer un lío tremendo a la iglesia, porque va a decir, ¿qué es el ejemplo que está dando la iglesia? Están haciendo quedar mal a Cristo en las misiones, dije yo. Entonces, ¿qué pasa? Tengo una oportunidad donde hablo con el pastor general de San Justo. Encontré una oportunidad para tratar de decirle, pastor, algo está mal en los jóvenes, algo está mal. No fue mi intención ni criticar, ni juzgar a nadie, sino que ya era mucho ya. Y yo veía que nadie escuchaba, nadie hacía caso, nadie daba bolilla. O como que no, hacían de cuenta que no veían nada, o tenían miedo de decirlo. Y el pastor me dice, no, los jóvenes están trabajando bien. Esos errores que están pasando, bueno, se van a acomodar con el tiempo. No, pastor, no se está acomodando. Pareciera que entraron un montón de jóvenes y en lugar de santificarse están igual. Y parece que están al revés. Y me dice, no pasa nada. Y lo de tu hermanita seguramente vino de tu casa, me dice. Eso que le agarró vino de tu casa seguramente, esa influencia, no vino de la iglesia. ¿Cómo que no vino de la iglesia si las dos líderes las líderes me lo confesaron? Le digo, sí, es verdadero. No, dame el nombre de las líderes. Yo para ese momento me di cuenta que el pastor no me iba a escuchar y que yo no era nadie al lado de las líderes. Yo iba a perder en pocas palabras, mi palabra no valía tanto, valía más bien el prestigio del ministerio y valía más bien el prestigio de las líderes que yo. Yo era un número anónimo en un grupo, eso es lo que me hicieron sentir lamentablemente. Entonces tuve que confesarle a mi mamá y decirle lo que había pasado con mi hermanita, porque yo sentí la necesidad de que ella sepa porque es su hija. Y ella me había dado a mí la responsabilidad de llevarla a la iglesia y de cuidarla. Y mi mamá se enoja conmigo, me reclama, me dice que va a ser un lío tremendo en la iglesia y termina un tiempo después llevándosela, la saca finalmente del ministerio. Tratan de hacerle volver, pero mi mamá no hay forma. Entonces yo ya ahí me quedo sola, cada vez más aislada, cada vez más teniendo estas cosas, estas revelaciones, estas manifestaciones. Y ya no sabía qué hacer. Digo, Señor, ya no aguanto más, me voy de la iglesia, es demasiado. ¿A dónde me voy? No sé. Y con esas investigaciones que yo había hecho sobre los testimonios del cielo y del infierno, me había dado cuenta que Dios había obrado en chicos, chicas, adultos, jóvenes, ancianos, de todas las edades, de todas partes del mundo. Y las revelaciones eran igualitas casi. Entonces yo dije, no puede ser mentira, no puede ser chamullo, por así decirlo, de una forma vulgar. No puede ser mentira. Tiene que ser real, dije. Y encontré las características. ¿Qué tipo de creyentes eran? Y me di cuenta que todos tenían la misma característica. Era gente de ayuno, de oración, de vigilia. Jóvenes, adultos, ancianos, que de alguna manera estaban vinculados con la sana doctrina. Que tenían que ver con eso, que ellos me decían que eran legalistas, que eran extremistas, que eran religiosos, que eran antiguos, viejos, anticuados, que no podían ganar a nadie. Entonces yo dije, no puede ser. Entonces hay algo que es verdadero en ellos entonces. Quizás es verdadero y lo que estoy viendo en los testimonios de la santidad externa, quizás lo que ellos están diciendo entonces es verdadero, dije. Y ahí empiezo a darme cuenta, ahí empiezo a descubrir lo que es las sendas antiguas. Él me da una palabra, que no recuerdo qué parte está, donde dice que hay que llamar y buscar, preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas, cuál sea el camino. Y yo decía, Señor, muéstrame qué es eso, qué son las sendas antiguas. Y ahí empiezo a ver el origen, me guía hacia el origen de las iglesias. Yo digo, mi iglesia no era así, ¿por dónde empezó? Y empiezo a buscar que mi iglesia había sido originalmente una iglesia de sana doctrina. Y yo dije, ¿por qué la está atacando ahora entonces? ¿Qué es lo que están haciendo mal? ¿Por qué? Dije, ¿por qué tanta diferencia? Y Dios me empieza a mostrar que era verdad, que el mundo se había metido en la iglesia. Que yo había escuchado en algún momento, pero no lo podía entender bien. Yo dije, entonces me están enseñando mentira, y los que tienen la verdad son estos, que ellos dicen religiosos. Y Dios me lo confirma. Dios me lo confirma a través de varios testimonios. Ellos llaman religión a lo que yo llamo a mí no me agrada. Ellos le están llamando religión, me dice. Ellos llaman legalismo, extremismo, y en realidad es a mí no me agrada, me dice. Y ahí es donde digo, entonces, si no te agrada, es pecado. Estoy en rebeldía de alguna manera contra ti. Y Él me confirma que sí. Que si yo me iba en ese momento, yo me moría, o algo me pasaba, no me iba a ir con Él. Y ahí entró un temor tan fuerte que dije, Señor, yo vuelvo a las sendas antiguas. Ya no aguanto más. Ya demasiado, tengo miedo de irme al infierno. Dije, no quiero irme al infierno, Señor. No me entregué a ti para terminar abajo. Le dije, perdóname. Le digo, si estoy en pecado, estoy en falta delante tuyo. Ahí es donde
quebrantamiento dentro mío. Y Dios puede revelarme más cosas a raíz de esa necesidad de, Señor, ¿en qué te estoy desagradando? Muéstrame en la cara, en el pelo, en la ropa, en la música. Ahí empiezo a preguntarle, Señor, ¿te agrada la música que están haciendo en mi casa? Y Él me muestra cómo es la alabanza. Imagínate la alabanza y la adoración en el cielo. Me dice, ¿cómo es? ¿Te imaginas raperos delante de mi presencia? Me dice, rockeros, ese sonido en el lugar santo, me dice, tiene algo de santo, me dice. Y ahí me doy cuenta y me guía una palabra que dice que a él le gusta que la alaben con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y ahí es donde se me cae la venda y digo, entonces los cantantes están mal delante tuyo también, dije. Lo que estoy escuchando también está mal, entonces. Y empiezo a buscar en mi propio celular, empiezo a buscar y encuentro y empiezo a distinguir por fin que muchas de esas canciones eran más bien emocionales. Porque nosotros cuando hacíamos las reuniones de jóvenes saltábamos y no es así como acá, sino que saltábamos todos ahí adelante, tipo pogo, como en un concierto, a todo el mundo le gustaba. Y yo decía, eso es para atraer a los chicos, pero eso no te agrada. Entonces, y esa música tampoco, que es pesada. Y yo soy paz, yo soy armonía. ¿Qué transmite esa música? Me decía. ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que transmite? Me dice. Si vos te humillas, yo te voy a revelar, me dice. Humillate, me dice. Porque solamente quien se humilla, yo le puedo revelar. Solamente quien tiene un corazón contrito y humillado, yo le puedo decir, esto no me agrada, y me va a obedecer. Me va a escuchar y va a decir, está bien, Señor, está bien, lo dejo. Pero no todos, me dice, son así. Ponete a comparar esos que ellos llaman religiosos, legalistas, que no valen 2 pesos, porque para ellos, para la apostasía, este tipo de iglesias no vale nada, para ellos no vale nada. Y él me dice, para mí ellos son muy especiales, es al revés, lo que ellos dicen que es sublime y es hermoso, es inmundo delante de mí, pero ellos que son pequeños, que para ellos no vale nada, que para ellos son invisibles, delante de mí no son invisibles, me dice, yo sí los veo, esos son los escogidos, lo que ellos dicen religiosos, fanáticos, extremistas, legalistas. En realidad me están atacándome a mí cuando lo hacen contra ellos. Y ahí como que yo digo, ya no basta, porque sigo poniendo cosas, ya no voy a saber cómo hacer ya para manejarlas, pensé. Ya es mucho. ¿Qué es lo que? Entonces son un montón de cosas en las que me dice tan pecado, está re mal, no es tuyo. Y ahí me da otra palabra, Apocalipsis, una parte donde dice, ojalá fueses frío o caliente, mas por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca, dice. ¿Vos me ves que soy suave siempre? Me dice. ¿Siempre soy suave yo? ¿Siempre soy amor y paz nomás? ¿O también me puedo enojar? Me dice. Yo digo, Señor, es verdad, tú eres una persona. Yo tengo sentimientos también, yo también me enojo. Ellos no hablan de mi enojo. Ellos no hablan de que viene juicio. Ellos no hablan de que la salvación se pierde. Ellos hablan solamente de Dios es amor y solamente amor. Y cuando el Evangelio te habla solamente de que se van a cumplir tus sueños y lo que a vos te gusta y que no tenés que cambiar nada y que no tenés que hacer nada, no tenés que guardarte para Él, entonces te están hablando lo mismo que me hablaron a mí en Cristo la Asunción. Un Evangelio que no pica, que no duele, que no cuesta. A mí Dios me fue mostrando que el camino verdadero es el camino justo, te duele, si no te duele es porque sos demasiado espiritual y ya no estás totalmente muerto 100% y muy pocos tienen eso. Siempre tenemos que morir a algo, me mostró. Siempre quiero que algo se saque de la vida, siempre, en cualquier área. Hay un montón de áreas donde todavía hay que renunciar. Yo todavía estoy en ese proceso, de hecho. Todavía me sigue mostrando cosas porque yo me sigo pidiendo y a veces tiemblo pensando, espero que esto no te desagrade porque yo no quiero ir contra vos. Y sigue tratando con mi vida y yo digo, está bien, ya está demasiada la revelación, ya no aguanto ni las canciones cuando las cantan. Ahora me doy cuenta que la que canta ahí arriba está cantando en la carne, porque yo no sabía. Yo pensaba que era espiritual, porque era muy profesional como cantaba, parecía muy apasionado, pero él me mostró que era carne, que era emoción nada más, que la gente llora, pero no cambia, porque no se le habla la palabra completa. No se le enseña realmente la santidad. La santidad es por dentro y por fuera. Eso es algo que yo tuve que aprender por revelación. Él me tuvo que mostrar. A mí no me vinieron creyentes a decirme estas cosas. Fue el Espíritu Santo. Y yo pidiéndome, Señor, revélame, porque si estoy en pecado, yo quiero saberlo, le dije. Porque yo en serio me quiero ir contigo cuando vengas, le dije. Porque ellos me están diciendo que vas a venir pronto, que vas a venir pronto. Ellos también hablan de que Cristo viene pronto. Pero ellos no te dicen que te tenés que santificar, que tenés que renunciar a las cosas del mundo, que tenés que dejar lo que a Dios no le agrada. Y que es tanto por dentro como por fuera. Empieza adentro, pero se tiene que manifestar por fuera. Si no se manifiesta por fuera, falta conversión, falta consagración y entrega. Y eso es lo que muchas veces
queremos hacer. Por eso este tipo de iglesias no están llenas muchas veces, porque se enseñan las cosas como son y a la gente le cuesta y no le agrada muchas veces. Hay orgullo en nuestro corazón. Él me dijo una vuelta a mí que yo me tenía que humillar más, que no era suficiente, que todavía me orgullo en mi corazón, porque no quería dejar cosas, porque a mí me gustaban muchas de esas cosas. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Y pedirle, Señor, me cuesta dejarlo, te soy sincera. Me cuesta dejarlo, son años de que me viene enseñando que no tiene nada de malo, perdóname, le dije, no te agrada esto, no te agrada lo otro. Y él me dice, a mí me agrada el corazón que es como el de un niño, como el de un niño, me dice, y el que no recibe mi reino como un niño no entrará en él, me dice. ¿Cómo es el corazón de un niño? El corazón de un niño cree, acepta y lo hace, no da mucha vuelta. Y muchas veces nosotros no somos así, somos endurecidos, tenemos nuestras propias opiniones. Y él me dice, ¿cuál es la opinión que vale? ¿La tuya o la mía? Me dice. La tuya. ¿Quién sabe más de cómo te tenés que vestir, cómo tenés que ser, cómo te tenés que comportar, qué música tendrías que escuchar para mí? ¿Vos o yo? Me dice. Tú, Señor, porque es verdad, yo tenía mis propias opiniones, mi propia manera de ser y de pensar, y yo pensaba que estaba bien, que era bastante humilde, bastante tranqui, y que no molestaba a nadie, así que ¿por qué alguien me iba a molestar a mí? Y yo tampoco me iba a ocupar de molestar a nadie, pero me dice, el camino verdadero te va a causar persecución. Él me lo revela en la palabra. ¿Cuándo viste que los verdaderos son amados? Me dice. Y me muestra en la palabra a Jesús enseñando, ¡ay de ustedes! Si la gente habla bien de vosotros, porque así hacía el pueblo de Israel con los falsos profetas, me dice. Y eso está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo. Entonces yo me quedé como muy asombrada, yo dije, un momento, ¿me van a perseguir también? Encima que ya es demasiado, ya esto parece muy angosto, se está haciendo frío, esto me está doliendo, encima me van a criticar, Exactamente, me dice. Si persiguieron al pastor de las ovejas, ¿no van a perseguir a los discípulos? ¿A las ovejas no le van a hacer nada? A Jesús le costó. ¿A vos no te va a costar nada? Me dice. Y yo pensé, entonces no era tan gratis la salvación. Tenía un costo. Y sí, lo tiene. Y bueno, finalmente yo decido, bueno, Señor, yo ya había empezado a planificar mi salida de Cristo a la Asunción. Dije, me vuelvo a las sendas antiguas, no sé a cuál, no sé ni a dónde están ese tipo de iglesias. Sé que existen en algún lado, pero no sé. Dije, en algún lado voy a encontrar donde vea esas ropas largas, las polladas largas, donde vea los bordecitos que traje, ahí me voy a dar cuenta que son ellos, me voy con ellos, no sé. Y de alguna manera ya no aguantaba más, para entonces estaba por morir. Espiritualmente estaba por morir allá adentro, porque era un bombardeo permanente de todo lo que Dios me había mostrado que ya no le agradaba. Y antes de irme, me acuerdo que hice una última oración, antes de pensar en irme, y dije, Señor, ¿y si hay otros como yo? ¿Y si hay quizás otras personas, entre toda esta multitud, no va a haber otra? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, alguien, son muchos. No puede ser que todos se vayan, todos se pierdan, no puede ser, le dije. Si hay uno, Señor, si hay dos, Señor, si hay tres, yo me quedo. Si te sirve mi vida, le dije, Señor, yo te pido, Señor, que uses mi vida, le digo. Así como estoy, porque yo me consideraba que estaba mal, estaba bastante bajoneada, estaba en crisis, porque todas estas cosas que yo estaba viviendo, yo las tenía muy guardaditas para mí, porque no sabía a quién ir, a quién decirle. No tenía líderes para contarle esto. Y no me iban a creer, de todos modos. Y lo intenté y fue inútil. Y decido quedarme, yo hago esa última oración. Y yo dije, voy a hacer un esfuerzo más, un poco más, antes de salirme de acá. Y me acuerdo que me voy a una de las, perdón por la palabra, ¿no? Una de las jodas que hacían los jóvenes, porque habían dividido el grupo juvenil en 4 colores, en distintos colores que competían unos con otros, hacían coreografías, hacían obras de teatro, música de tipo rap, tipo reggaetón, así, para competir, saber cuál era el mejor color, tenían una capital, tenían un símbolo, todas esas cosas, ¿no? Y a mí me ha tocado un color y yo dije, bueno, me tocó el color, bueno, se van a reunir en el shopping de San Justo, van a compartir algo, bueno, voy, porque eran eventos más sociales como para enganchar a los chicos nuevos, esa era la idea de la iglesia. Entonces voy y cuando voy trato de estar entre ellos, de unirme, de ser parte, pero veo que ya empiezan de vuelta con cosas, lo que menos se hablaba era de Dios. Lo que menos se hablaba era de consagración, de buscar de Dios, de gira, de oración. Eso no existe, eso es para los viejos, es para los viejos. Y bueno, me acuerdo que se sienta un joven al lado mío, yo estaba ya con una cara de mala onda terrible. Ya estaba con un mal humor tremendo, porque era como que esto fue algo fuerte. Haber venido acá a aguantar a estos pavotes, pensé, no me sirvió de nada, ¿qué estoy haciendo acá? Son más carnales que yo.
yo ya no aguanto más esto, y se me siente un joven al lado, me empieza a hablar y yo no le doy por ello, que no me rompas algo dentro mío, no quiero aguantar a nadie, mucho menos quiero hablar con nadie, porque nadie entiende. Y el joven trató de seguir hablándome y yo anda, después voy a mi casa. Yo digo, qué hermoso día, Dios, más improductivo imposible, pensé. No pasó nada, no hiciste nada, y en un momento viene y siento su voz adentro de vuelta, donde me dice, ¿y qué pasa si el joven que yo te puse al lado vos lo rechazaste? Yo te lo puse, me dice. Y yo sentí un dolor interno y dije, Señor, ¿esto es verdadero? Es muy fuerte, le dije, perdóname, yo me arrepiento. Digo, Señor, si vos me hablaste y de verdad querías que yo, quizás es un joven que vos pusiste y ya no le digo, Lilla, perdóname, porque fui de re mala onda, con mi peor cara, en vez de con ánimo y tratando de buscar a alguien que quizás quiera escuchar lo que me mostraste. Entonces voy, lo busco en Facebook, le hago amistad, trato de acercarme a él y le voy a contar algo que también hizo mi iglesia, mi ex iglesia. Yo aproveché justo una idea loca nueva que le gustaba mucho al pastor de jóvenes, que es, vamos a mostrar que nuestra iglesia es inclusiva, que nuestra iglesia no discrimina como los legalistas, los religiosos, que revienten los religiosos, siempre era muchas veces eso. Muchos de los jóvenes hablaban así, que revienten de uno, que revienten. Dijo, vamos a hacer algo así bien extremo, bien mover de Dios, que gane las almas perdidas, porque nuestro objetivo es ganar las almas perdidas, no importa cómo, pero las tenemos que ganar, tenemos que traer gente nueva. Entonces se le ocurrió hacer las reuniones de jóvenes en un boliche. No sé si quién escuchó de un boliche llamado Pecados de la Ferrer. Hay un boliche llamado Pecados en la Ferrer y él decidió alquilarlo. Creo que 2 noches, si no me equivoco, o fue una noche. Y yo dije, no, ya se pasó demasiado. Este pastor ya se le fue la mano, ¿cómo en un boliche? Ese boliche está infectado de demonio, está pactado, no sé. Yo ya estaba segura de que estaba endemoniado el lugar, ¿cómo vamos a ir ahí? Y decía, no, porque la gracia de Dios nos va a cubrir, y la gracia de Dios va con nosotros vamos a ir a ganar las almas. Y bueno, yo dije, no, yo ya no aguanto más esta iglesia, yo no quiero venir más, por favor. Decido ir para ver si era algo de Dios realmente. Cuando voy, sí había muchas personas que habían invitado, todos habían entrado, pero era lo mismo que yo ya conocía dentro de las reuniones dentro de la iglesia. Gente saltando, cantando, así, alabando al Señor y todo de una forma rara. Y me quedo, qué lindo, más carnal que la carne. Pensé, está remuerto, ¿dónde está tu presencia? Dije, no se siente nada, ¿por qué soy extraterrestre entonces? Porque no siento nada. Dije, no se percibe la santidad, la presencia, algo consagrado, parece una manga de mundanos saltando en una barra brava, no sé, eso era lo que me venía a mí. Yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Y justo me encuentro con un muchacho que yo había rechazado y empiezo a hacer amistad. Eso fue lo más productivo que salió de ahí. El pastor después se le ocurrió hacer otra reunión en otro boliche, creo que se llama Costa Azul de la Ferrer también, otra vez de vuelta, y yo ya dije, yo no pienso pisar más ahí, Dios me libre, basta, demasiado. Y bueno, yo empiezo a hacer amistad a ese joven y me doy cuenta que detrás de eso había un propósito. El joven también estaba buscando la verdad, que había muchas cosas que no entendía, igual que yo, ya éramos 2 después. Solamente que él conocía menos que yo todavía de la sana doctrina, mucho menos todavía. Y empezamos a compartir e intercambiar cosas y nos damos cuenta que nos agarraba la misma sed, la misma búsqueda, el mismo anhelo. Pero él a mí me veía como religiosa. A diferencia mía, él odiaba la sana doctrina, odiaba las polleras largas, odiaba a la gente natural así, odiaba esa doctrina porque eso es lo que a él le habían inculcado en los jóvenes, que eran prácticamente como enemigos nuestros, en vez de hermanos. Después el pastor de jóvenes igual se suavizó un poco, porque ya era demasiado ya lo que estaba atacando. En un momento el pastor de jóvenes hasta había dicho, no quiero religiosos acá, esos son uno, andate, dijo. Y yo estaba ahí, yo sentí como si me lo hubiese dicho a mí. Yo sentí como si una espada me hubiera atravesado a mí, pues yo dije, ¿por qué me dolió a mí si yo no...? Yo dije, pero si yo no uso nada, o sea, yo no sé qué... Era como que yo ya estaba en eso, sin saberlo. Y lo siguiente que pasa es que aparte también trae un mago cristiano. Yo no sé si alguna vez alguno vio uno, pero trajo un mago cristiano a la reunión de jóvenes. Se lo puso antes de que empiece la reunión. Y yo llegué tarde ese día, menos mal. Llego tarde y veo a un hombre parado ahí con traje haciendo algo con las manos, creo que tenía guantes blancos, era un ilusionista o algo así.
Me entero que ese amigo con el que yo me he hecho amistad había llegado temprano, y cuando vio eso, él solo se levantó, lo miró al pastor de jóvenes, y lo miró como diciendo, ¿qué hiciste? Y se fue. Yo dije, este varón ve algo, entonces también pensé. Y una cosa lleva a la otra. Empiezo a tratar de mostrarle lo que a mí me había pasado a este amigo, y él empieza a sentir esa misma sed que yo. Pero como él odiaba la sana doctrina, él a mí me veía como religiosa, me veía extremista. Entonces comienza a haber roce entre los dos, un choque. Y llegó un momento que yo no lo aguanto más, tampoco a él. Encima que yo me quedé de la iglesia, también estaba aguantando a uno que tenía interés en saber, pero al mismo tiempo me perseguía, porque no le gustaba. No, pero lo que está diciendo es re extremista, es re legalista, sos una religiosa, me decía. No, pero esto es verdadero, pues pedirle a Dios que te muestre de verdad, o conocer los testimonios. Sí, yo escuché, pero es un extremista, es una exageración eso, no le creas a todo eso, me decía. No, pero Dios me fue mostrando, yo trataba de hablarle y algunas cosas tomaba y yo decía, no. Y me empezó a venir una palabra para él. Yo hasta entonces jamás en mi vida le había hablado a nadie tan directo, jamás le había dado a alguien una palabra tan directa. Me venía acá adentro orgullo, hablarle del orgullo. Y un día finalmente no aguanté más. Y como que él se lo cansó de mí, yo también de él. Yo dije, anda a volar. Y él también me dijo lo mismo. Y entonces me quedo re mal un par de semanas. Encima que ya estaba mal con la crisis espiritual, también estaba mal porque me había peleado con alguien. Y yo digo, ¿qué sentido tiene todo esto? Y digo, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento peor todavía que antes? Abro la palabra y me dice, 1 Corintios 13. Le dije, Señor, háblame directamente. Me da 1 Corintios 13. Me dice, no es verdadero tu amor por mí. ¿Por qué no es verdadero mi amor por ti? Si yo estoy tratando de agradarte, le digo, y ya no aguanto más mi propia iglesia y me estoy por ir, y me dice, no tenés amor por mí, porque si fuera real tu amor, me dice, harías lo que yo te pido. Eso fue lo que me dijo en la palabra de 1 Corintios 13. ¿Cómo es mi amor? Me dice, es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree. Me dice, ¿así sos vos conmigo? No, le digo, ¿qué querés que haga, Señor? Que vayas y hables con ese joven. Pero él me maltrató, él me habló mal a mí, él me humilló. Le dije, ¿cómo voy a yo hablar a él? Él es malo conmigo, y tú quieres que yo vaya y le... Si vos me amás, vas a hacer lo que yo te pido, me dice. Porque es por amor, me dice. Yo soy el que le estoy pidiendo. Que te humilles, me dice. Que hagas morir, eso, me dice. Que yo sé que te cuesta, hacerlo por mí, me dice. Ese es mi amor, ese es el amor que me demostras cuando obedeces lo que yo te pido, me dice. Y yo hice... Me puse, yo le dije, está bien, es terrible lo que me estás pidiendo, vos sabés lo que significa eso, yo me tengo que humillar a uno que es puro, que piensa que tiene razón. Dice, es que hay una razón, hay un propósito atrás, yo sé que te está pidiendo, obedece. Es más, me pidió que me humille y que yo le pida perdón a mi mamá. Ese día yo estaba mal con mi mamá y con él. Con dos estaba mal, por eso yo tenía esa tristeza en mi interior, más pesada todavía. Y él me dijo, andá y humillate vos. Si la otra persona no lo hace, y vos sí, vos estás escuchando a mí, yo te estoy diciendo a vos que vos lo hagas. A mí obedeceme, me dice. No importa lo que te hagan ellos, no importa lo que ella te haya hecho, solo humillate, me dice. Entonces yo voy pataleando, enojada, yo digo, es injusto, no me lo merezco, ¿por qué? Mi mamá me rima y él también, o sea, yo tengo que ir y pedir, ¿por qué? Dije, eso es injusto. Voy y le digo, bueno, mamá, perdóname. Mi mamá, yo decía, no tenía razón, ves que yo tenía razón, yo estaba, ¡oh! Dios estaba tratando con mi carne, con mi ego. Yo era como que decía, no es justa, pero Dios me estaba mostrando que su amor es así, muchas veces. Nosotros somos injustos y Él sigue siendo justo con nosotros. Somos infieles y Él sigue siendo fiel. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Yo no decía, me duele. Es que el Evangelio verdadero duele, me dice. No es así todo color de rosa, no es adornado, me dice. Cuesta, esto es lo que te va a costar el verdadero, me dice. Oh. Entonces digo, está bien, te pido una última señal, te pido perdón. Le digo, pues soy una incrédula, le dije. Soy una incrédula. Perdóname, le dije. Si es verdad que yo tengo que humillarme ante mi amigo, le digo. Yo tengo que hacerlo de realmente. Te pido como un milagro, como una señal, le dije. Cuando yo vaya hoy a la tarde, domingo a la tarde a la iglesia, que de alguna manera, no sé cómo vas a hacer, si sos vos lo vas a hacer, le dije. Que se me aparezca, que de alguna manera aparezca un milagro, no sé cómo, le dije.
Fue como una petición atrevida de mi parte. Yo quería conocer si Dios quizás de verdad era como que me costaba creer que era Él realmente que me estaba hablando todas estas cosas por momentos. Entonces voy a esa reunión domingo a la tarde y él jamás iba domingo a la tarde, jamás, nunca. Siempre iba domingo a la mañana. Entonces yo dije, si realmente pasa es Dios, porque no hay forma. Entonces voy y como siempre que llego tarde, porque ya estaba con decano con la iglesia y cuando llego me está esperando un servidor adelante y me dice, tengo un lugar perfecto para vos. Me agarra y me pone, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, en la fila de adelante. Había un único lugar, estaba todo lleno por todos lados, un único lugar justo esperándome adelante de todo. Yo justo no quería ir adelante, pero bueno. Cuando me pone y veo quién está al lado, casi me desmayo. Era ese amigo, estaba ahí al lado, me habían puesto al lado de él. Y yo dije, no, eres tú, dije, eres tú haciendo algo. Sos vos en serio, dije, ay basta, está bien, no voy a... ¿Qué querés que haga también? Ya está demasiadas patadas contra mi vida, listo. Te estoy entendiendo que querés que obedezca. Y mi amigo estaba enojado conmigo, no me quería hablar. Estaba con las manos levantadas, todo, y yo soy petiza y él es más alto que yo. Y yo decía, y bueno, ¿qué querés que haga ahora? Agarrarle la mano, me dice. El pastor justo nos había dicho, agarre la mano al hermano que está a su lado, había dicho, y él no quería agarrar mi mano. Él había levantado bien alto y como sabía que yo era petiza, yo no lo iba a poder agarrar. Estaba tan enojado que no me quería tocar. Y yo estaba, ¿y cómo voy a hacer si no soy petiza? Agarrarle la mano, me dice, agarrarle la mano. Yo, bueno, tengo que hacer todo yo nada más. Y hago un esfuerzo y le agarro la mano así medio saltando y se la agarro en el nombre de Jesús. Señor, no sé qué quiere que yo haga, pero yo empiezo a orar. Termina esa parte de la administración y nos sentamos, da la enseñanza al pastor, todo, y mi amigo en ningún momento me mira. Cuando termina la reunión yo pensé, bueno, mira, me va a venir a saludar, ¿no? Y las cosas van a quedar bien ya, ¿no? Me imaginé. Lo miro, lo saludo y me mira así con cara como, ay, no te aguanto. Y se levanta y se va. Hace de cuenta que ni me vio. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Me voy hasta mi casa y digo, ¿para esto me hiciste que haga todo esto? ¿Para que yo soporte esto? Sobre llovido, mojado, le dije. Yo soy la que quedó humillada y encima me da vuelta la cara, le dije. ¿Cómo puede ser? Y él es como que pone como una paz en mi interior, como diciendo, espera, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces vuelvo a mi casa y estoy dando vueltas, dije, esto fue al cohete, esto fue inútil, a la que pisotearon, a la que humillaron que era a mí, dije, y no sirvió para nada, y él me dice, espera que yo sé lo que estoy haciendo, voy hacia adentro, y yo ya estaba, me estaba por no quererla de vuelta, y tocan el timbre. Cuando yo bajo, yo pensé que era alguien que yo estaba esperando. Cuando yo bajo, veo que es ese amigo, y dice, no puede ser, ¿qué hiciste? Tú dijiste que el Espíritu Santo es de Dios, no puede ser porque este varón es imposible de tocar, solo vos lo podés partir al medio, pensé yo. Y era él, viene y me abraza y me dice, jamás hubiera venido delante tuyo si realmente Dios me hubiese dicho que venga. Nunca te hubiera visto la cara de vuelta, me dice. Pero Dios realmente me hizo algo, me dice, no sé qué me hizo, pero tuve que venir a verte, me dice. Arreglemos cuentas, me dice. Nos vamos a una heladería a hablar. Y él, como siempre, con esa actitud de orgullo de yo estoy bendecido, yo estoy prosperado, Dios a mí me usa, yo evangelizo, estoy re bien delante de Dios. Y yo estaba, uy, no lo puedo soportar más, por favor, no lo puedo tirar con algo. Y yo no decía nada, y después terminamos caminando y nos acercamos hasta la puerta de mi casa, ya se estaba haciendo un poco tarde, nos quedamos los dos parados ahí, y ahí me viene algo para decirle que yo no me animaba a decirle. Decirle del orgullo, me venía de vuelta. Yo estaba, no puedo, me va a estampar contra la pared, no me animo. Me venía de vuelta, orgullo, que era como algo que está atravesado acá y que tenés que soltarlo. Eso me estaba pasando. Yo decía, no puedo, más vale que sea vos. Le dije, porque si lo suelto y no pasa nada, después tenés que comerme las consecuencias. Dije, está bien. Lo miro en un momento y él me estaba hablando de sus grandezas y de cómo Dios lo usaba a él, que él tenía mucho de Dios, entonces. Le digo, te digo una cosa, y ahí lo miro fijo. Cuídate del orgullo. Y cierro los ojos rápido y hago, Señor, ayúdame, protégeme de la ira, por favor. Ten misericordia. Y veo que se enoja y se me empieza a mirar así, y por eso yo no quiero estar cerca tuyo. Y aún no te quiero nada, me dice, no te voy a querer nada. Es más, me dice, le voy a preguntar a Dios si es así como supuestamente vos decís que soy un orgulloso, me dice. Así bien a la depresiva, yo
También pregúntale, por favor, Señor, protégeme, confírmalo, porque se me había quedado mal encima. Y esa noche se va medio enojado conmigo, un poquito enojado, se va a su casa y a los 2 días, nunca me voy a olvidar, esto tiene que ver también con la apostasía, ahora me voy a contar bien, nunca me voy a olvidar que me llama a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, yo atiendo, yo digo, ¿y cómo me va a llamar a las 3? ¿Qué le pasa? Lo atiendo, me dice, no, atendeme, por favor, me dice, te pido, por favor, atendeme porque algo me pasó, me dice. ¿Qué te pasó? Le digo, ¿viste que me dijiste que era un orgulloso? No, le digo, yo me fui, fue Dios, le digo, yo no tuve nada que ver. Él me dice, tenías razón, ¿sabes lo que me pasó? Me dice, yo fui, y aunque estaba enojado con vos, me dice, en serio estaba enojado con vos, me dice, fui y me arrodillé, me dice. Me arrodillé y le pedí a Dios que me muestre, que me trate a los brutos si me tenía que tratar, porque yo reconozco que soy duro, me dice, y me cuesta mucho entender las cosas, me dice. Y me molestaba que vos me hayas dicho eso, me dice. Entonces hice una oración, te voy a contar lo que oré, me dice. Señor, si supuestamente soy un orgulloso, como dice ella, dijo él, mostrámelo a mí revelámelo, le dijo. Eso fue la oración que él hizo esa noche. Me dice, hice esa oración, después me quedé dormido. Me dice, y algo me pasó. Por favor, me dice, créemelo, no sé a quién contarle, me dice. Empiezo a tener como una visión, me dice. Fue muy raro, me dice. Soñé como que estaba en una calle en un momento con mi papá y que después estoy caminando y hay unos tiros, disparos, no me acuerdo bien todo el sueño de él, pero o visión de él, me dice, y siento como que me disparan en la cabeza, me dice, y como que literalmente algo me arranca de mi cuerpo, sale mi espíritu, mi forma espiritual, me dice. Yo nunca había vivido estas cosas, me dice, y veo que estoy todo de blanco, me dice, y empiezo a ver personas de blanco, y empiezo a ver que estoy en un lugar hermoso, me dice. Hay una puerta, me dice, hay personas con ropas blancas resplandecientes, me dice. No sé si me va a creer, me dice, por ahí parece una locura, no sé si aquí encontrarme, me dice, ¿quién me va a creer en la iglesia esto? Esta es la solución. Yo le digo, ¿y qué te pasa? ¿Qué más te pasó? Me dice, bueno, veo eso, me dice, y después veo que mi ropa que parecía blanca está como manchada, me dice, está como gris, está como si tuviera manchas, que no está resplandeciente como esos que estaban ahí esperando en la puerta. Y después me veo en otro lugar, me dice, ese lugar era oscuro, Lilia, me dice, ese lugar era horrible, me dice, veo, en serio, por favor créeme, me dice, yo vi los demonios, me dice, y vi como cárceles, me dice, y vi a un hombre dentro de una cárcel, me dice, que estaba diciendo, pero yo, Señor, yo evangelizaba para ti, yo ganaba almas para ti, y había un demonio atormentándole, me dice, que decía, vos estás acá por orgulloso, porque vos te llevaste la gloria, pensando que las almas, vos estabas ganando muchas almas, y no son tuyas, son de Dios. Me dice, me muestra el orgullo en el infierno, me dice, era el infierno, me dice, y estoy temblando, pero hace días que no puedo dormir desde que me pasó esto, me dice, no puedo dormir, perdóname, me dice, tenías razón, las visiones son reales, los testimonios del cielo y del infierno son verdaderos, me dice, acabo de vivir uno, me dice, es verdadero lo que te está pasando. Y yo digo, wow, sí te creo, le dije, es verdadero, le dije, yo sé que lo que viviste es verdad, porque le pediste, le dije, porque te humillaste, esa fue la clave, le dije. Y a partir de ese momento ya éramos dos, y yo ahí me di cuenta cómo Dios me había escuchado en esa oración que yo había hecho sola, que le había dicho que si yo todavía le podía ser útil para alguien más que usara mi vida, que yo no iba a resistir a las personas que me pusieran, que me las pusiera específicamente. Entonces empezamos a buscar juntos, y él tenía una amiga también, que después yo hago amistad con ella. Primero éramos los dos y después pasamos a ser 3. Ella estaba en el profesorado de danza, ella hacía todo tipo de danzas, estaba en tango inclusive, y estaba por abrir su propia escuela de danza contemporánea, de todo tipo, y ella era la que le enseñaba a las chicas a danzar en la iglesia. Nosotros hasta ese momento no entendíamos nada sobre que la danza no le agradaba a Dios, no teníamos ningún entendimiento, pero empezamos a ser 3 después. Ella vio un cambio tan fuerte en él, porque él era muy difícil de cambiar, que se asombró y empezó a notar que estaba muy cambiado, estaba muy manso, muy tranquilo, muy humilde, muy necesitado, muy buscando de Dios. Y entonces ya éramos 3 después.
Y a los 3 nos pasó muy parecido. Dios empieza a confirmarnos ya a los 3. Ya no era solamente yo. Lo que empezó conmigo, Dios siguió obrando a través de mi vida, usando como un puente para que otros abran los ojos allá adentro. Y llega un momento en que nos empiezan a pasar tantas cosas que llega un día finalmente y se está por cumplir ahora en abril un año de que literalmente nos bajaron a la iglesia. Nos volaron. Y es muy gracioso, ¿no? Pero yo me sentí así por lo menos. A mi amigo lo echan de la iglesia. Quiero contarles esto. A él lo echan de la iglesia porque todavía necesitaba trato de Dios, necesitaba muchos cambios. No es que no tuvieran razón, que él tenía una personalidad muy fuerte, que era difícil de tratar en la verdad, pero él realmente de corazón quería servir a Dios. Necesitaba mucho, necesitaba que lo ministren bien. Y en una iglesia donde no hay ayuno, no hay oración, no hay ministración de liberación, muy difícilmente una persona puede ser liberada. Él había salido del satanismo, de hecho. Y en una iglesia tibia, donde no hay liberación, ¿cómo una persona puede ser? El pastor sabe, ¿no? Que una persona que realmente no está en una iglesia verdaderamente consagrada difícilmente pueda cambiar esas cosas. La gente que sale del satanismo, yo ahora lo entiendo. Muchas de ellas tienen un corazón duro, frío, endurecido, parecen personas que no tienen emociones, porque el diablo te hace así. Los mismos demonios te endurecen de esa manera. Y quizás muchas de esas cosas él arrastraba todavía y había sido maltratado, él se había sentido maltratado ahí adentro. Y bueno, él se había puesto a la defensiva contra las autoridades, contra los líderes. No escuchaba, ya no hacía caso a los líderes. Cuando él tiene esta experiencia sobrenatural, después de 3 años de no hablar a sus líderes, él va y se humilla delante de ellos y les dice: yo necesito ser corregido. Después de 3 años de no hablarles. Y si eso no es un cambio, yo no sé qué es un cambio entonces. Porque alguien que no quiere humillarse, que de repente te diga quiero ser corregido, es porque realmente está tratando de cambiar. Dios realmente hizo algo ahí. Y ellos no se dieron cuenta de eso. Ellos lo siguieron viendo como que era un caso imposible, que ya no había forma de tratar con él. Entonces, ¿qué pasa? Un día me llama y me dice: están juntándose entre los líderes para ponerse de acuerdo para echarme de la iglesia. Yo hasta entonces no sabía que se podía echar de la iglesia. No sabía que se podía hacer eso, nunca lo había visto en mi vida. Yo dije: no puede ser, eso no puede pasar. Si ellos quieren más miembros, ¿cómo van a echar un miembro? Pensé. Encima él tenía casi 7 años en la iglesia, ¿cómo podía ser? Y él me dice: es verdad lo que está pasando. Bueno, yo decido ir a preguntar por algo que yo no entendía. Nosotros estábamos en evangelizar una vez por semana. Ellos nos decían: ustedes no tienen autorización para ir a evangelizar una vez por semana. Tienen que tener el permiso del pastor y el pastor no dio el permiso. Pero teníamos supuestamente, nos permitía el pastor de jóvenes hacerlo, pero el pastor general no estaba de acuerdo. Entonces ahí venía el problema. Entonces yo voy y pregunto, nunca me olvidaré ese sábado de abril, que voy y pregunto. Y necesito que me expliquen cómo no se puede ir a evangelizar si cuando evangelizar es lo que más quieren que se predique a la gente, quieren que se invite, que se le hable, pero si no salen. Porque seguramente se salían a evangelizar y era más bien invitar a las fiestitas, no era evangelizar así como hace la sana doctrina, era invitar, vamos a compartir comida, hay linda música, somos buena onda, era así, era más así, era como, no sé, más buena onda, claro, entretenimiento. Y yo decía: eso no es evangelizar. Con ellos sí evangelizábamos, éramos 3 y íbamos y hablábamos, realmente tratábamos de hablar realmente lo que sabíamos, por lo menos. Y estaban en contra. Entonces yo fui a preguntar y le dije: explíquenme por qué no se puede. Yo solamente quiero saber, no es que yo quiero pelear, ni discutir, ni nada. Entonces se me sientan a hablarme. Atrás de todo estábamos. Y veo en un momento que el pastor general entra por la puerta. La iglesia es mucho más grande, pero está dividida así como acá, solamente que son butacas. Tiene esa división también en el medio. Yo estaba sentada, digamos, ahí atrás de todo, con dos personas que me estaban explicando por qué estaban en contra. Y veo que el pastor sale, digamos así, y viene literalmente como un toro, a toda velocidad. Yo digo: bueno, debe estar apurado, seguramente se tiene que ir hacia algo importante, pero veo que viene directo hacia mí. Y eso fue lo que me quedé así, nunca me volví al oído, y se me para acá, se me para en la cara, y me mira de una forma bien amenazante, y
si hay alguien de Cristo la Solución, alguno de los jóvenes que quizás por casualidad vea el video, no es casualidad, pasó en serio, y muchos lo saben. Vino y se me paró acá, y es un hombre re alto, de unos 1,90 m, enorme, y yo soy una cucaracha, la verdad. Y me miró así, bien loco, ¿ves cuando te ponen los ojos de loco y amenazante? Así me dice. ¿Quién está hablando mal de la iglesia? ¿Quién está hablando mal de mi hijo? ¿Vos quién sos para hablar mal de mi hijo? Me abre los ojos bien violentos. Yo dije, ¿qué le pasa a este? Hago yo por dentro, ¿qué le pasa? Me quedé así, y yo digo, no hice nada, solo fui a preguntar. ¿Qué hizo vos? Me dice, ¿qué problema tenés? Me dice, pero así, bien patotero, bien así, bien a lo loco, ahí, que me agarra a palo. Yo digo, ¿qué le pasa? ¿Qué no se da cuenta que soy? ¿Qué le voy a hacer yo? Y me dice, eso del asunto de la matrícula de casa, sí, ¿me entendiste? ¿Me entendiste o no me entendiste? Me hace, pero bien así violento. Y me sentí re sacudida y vi que todos se quedaron duros, nadie se metió. Estaban todos los líderes alrededor de jóvenes, los coordinadores, todo. Silencio sepulcral. Y me quedé dura, la cabeza me quedó cuadrada esa noche. Yo dije, acá no vengo más. Esta es la confirmación definitiva de que estoy en un lugar inmundo, contaminado, de que esto es cualquier cosa. Nunca había visto a un pastor maltratar de esa manera a una persona, y menos un pastor del nuevo mover de Dios. Un pastor que se dice que las almas hay que amarlas, que hay que cuidarlas, que hay que pensar en cada miembro. Yo pensé, soy solo un número, no valgo nada para ellos. Eso es lo que me están demostrando. Para este pastor yo no valgo nada. Y este es mi pastor hace 5 años. Este es el que a mí me enseña. ¿Cómo me puede tratar así? ¿Por qué no se siente y me pregunta y me dice, mira, escuché esto es verdadero o no es verdadero? Alguien había ido a decirle a él que yo estaba hablando mal de la iglesia. Yo estaba yendo en contra de la iglesia. ¿Cómo iba a ir en contra si yo estaba tratando de entender qué era lo que Dios me estaba mostrando? Y yo dije, tanto puede ser que estén ciegos, tanto puede ser que no se dan cuenta, que aún este amigo que es imposible de tratar, se les humilla y les dice que quiere ser corregido. No lo ven, dije, no lo ven, están ciegos, pensé, están totalmente ciegos, ya no vale la pena seguir acá. Me acuerdo que no aguanto, quiero irme. Nunca me había sentido tan humillada en mi vida. Entonces dije, ¿qué sentido es que esté acá? Me siento remanchada. Y en ese interín que yo decido irme, las chicas me agarran. Me acuerdo que era mi coordinadora, la líder de las líderes sería, y mi líder de grupo, y me dice, no te vayas así. Pero yo no quiero estar acá. ¿No vieron cómo me habló? ¿No vieron cómo me trató? Me humilló delante de todos los jóvenes, de toda la iglesia, ¿no? ¿Cómo voy a estar acá? Me siento re mal. Y me dice, no te vayas así porque no vas a volver. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a querer? No, pero no. Y me agarraba una parte y yo estaba mareada, era como que no lograba entender lo que me había pasado. Me subieron al baño, me acuerdo, en el primer piso, y me dicen, mira, Lilia, él te habló así porque quizás era necesario que él te diga eso. Me dieron a entender que yo me merecía lo que me había pasado, que yo venía mal ya de ese tiempo, y era verdad, venía mal, pero no venía mal contra mi iglesia, yo venía mal porque había muchas cosas que yo no entendía y Dios me empieza a revelar que no eran así como ella lo estaban haciendo, entonces yo no le podía decir a nadie, y me estaba aguantando toda esa crisis adentro. Y ella me decía, no, esto que es mi culpa, que yo me merecía ese trato, esa corrección, que me la estaba diciendo así tan violentamente por algo, que yo me tenía que corregir, que yo estaba mal. Entonces yo pensé, yo nunca tuve ese perfil, cuando yo lo tuve, nunca, ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo me pueden decir que es mi culpa? ¿Cómo pueden decir que me merezco ser tratada así? Si él se hubiera sentado a decirme las cosas como corresponden, está bien. Yo soy una persona que está acostumbrada a que le digan las cosas, pero él no me habló con autoridad, él me maltrató, les dije. Y tanto que critican a esos religiosos legalistas, extremistas que ustedes dicen, él tuvo peor actitud todavía que ellos. Porque, o sea, yo veo una diferencia enorme. ¿Saben lo que yo vi? Le dije, perdónenme, le dije. Yo vi a un endemoniado. Y me miraron como diciendo, sacrilegio, te vas a ir al infierno, sacrilegio, ¿cómo te atreves a meterte contra un ungido? Me miraron así con horror, como diciendo, oh, estás hablando mal del ministro, del ungido. ¿Qué es? Es un hombre, les dije. ¿Qué no se dan cuenta que es un hombre? ¿Qué no tiene errores? ¿Qué es Jesucristo en la tierra? Les dije. ¿Desde cuándo? Y ahí se me cayó la mente y dije, un momento, yo estaba idolatrando mucho a un hombre, es un hombre de carne y hueso. Yo hasta entonces no me había dado cuenta, porque en esas iglesias uno no puede cuestionar al pastor, no puede hacer eso. Estás levantándote contra el ungido de Dios y por lo tanto te va a caer maldición.
A nosotros, a mi amigo, por ejemplo, le dijeron que salía de la iglesia y iba a caer en maldición, que no le iba a ir bien jamás, que iba a estar destruido. Eso fue lo que le dijeron. Fue tremendo. ¿Por qué? Porque por todas estas cosas que pasaron. Y a mí me dijeron, no, vos venís mal, encima te juntaste con ese es terrible, ese ya no tiene arreglo. Y te damos un consejo, no te decimos que dejes de juntarte con ellos, pero ya no andes con ellos tanto, no hagas cosas con ellos. Por tu bien, alejate un poco, me dijeron. Yo les digo, yo no me pidan que yo me aleje de ellos, porque yo no puedo hacer eso, les dije. Ellos hay cosas que ellos vieron, yo les conté, les dije, cómo fue el trato de Dios con él. Si ustedes no me creyeron, ¿saben lo que pasa? Que ustedes no creen las cosas. Ustedes, es más, les voy a decir una cosa. Para ustedes yo no valgo nada, le dije. Valgo 2 pesos para ustedes. Ahora me lo están demostrando, le dije. Así, de esa manera, están demostrando que aman las almas, les dije. Mostrándome que yo soy solo un número y que por lo tanto, como soy un número, soy solamente un miembro más. ¿Qué más da, no? Que me vayan, que no. No les importa que las personas se vayan. Les da lo mismo, porque viene otra cantidad, ¿no? Les digo. Ahí me están demostrando su amor, les digo. Tanto que critican a los religiosos. Están equivocados, me dije, no saben lo que están diciendo. Y bueno, esa noche me voy, me quedo a medio de la fuerza, un poco en la reunión, pero era todo para malestar, fue todo para maldición para mí, no fue para bendición. Porque después quedé yo re difamada y re manchada y digamos que quedé como la que habló mal de la iglesia, que criticó al ministro de Dios, el ungido del Señor y que me va a dar maldición para hacer eso y bueno, es horrible eso, pero que así quedé con los jóvenes por lo menos. Después ellos salieron a decir que bueno, que fue una cosa que yo estaba mal obviamente y que no se fijaran en eso, trataron de taparlo con las palabras, se pusieron todos de acuerdo para como hacer separación con nosotros, o sea que nos dejaron de hablar después los jóvenes, nos cortaron la amistad prácticamente después a nosotros. Y yo dije, no, ¿cómo? ¿Qué clase de cristianos son? Que te cortan de esa manera como si vos fueras, no se supone que tendrían que tratar de orar, interceder y ver qué pasó, no, nada, no importa, son por casos imposibles una molestia. Lo que dijeron también muchas veces, yo me enteré después que más personas se fueron de esa iglesia. Me enteré que ellos salieron a decir que Dios estaba haciendo limpieza en la iglesia. ¿Eso es verdadero, pastor? ¿Que Dios hace limpieza en la iglesia? ¿Que estaban sacando? Bueno, que estaban justificando porque yo descubrí que varias familias se habían ido. Y no éramos los únicos casos, había otras personas que les estaba pasando la misma crisis que a nosotros. Y que no aguantaron, porque comenzó a haber mucho ese ataque de, esto es legalismo, vos sos un viejo, empieza a haber muy fuerte esa brecha entre edades, como que, a vos pronto en la edad te van a tirar arriba con los viejos, era todo así, y mucha gente se había empezado a sentir descartada, vieja, inútil, inservible para la obra, y que solamente los jóvenes eran el nuevo mover de Dios. Entonces mucha gente se empezó a sentir desvalorizada y se fue, y eso fue terrible para mí también. Bueno, yo salgo de esa última reunión de jóvenes que tuve en abril y decido no volver más, no volver ya para atrás. Cerrar la puerta definitivamente y digo basta, se terminó el ciclo acá. Y me voy y me estaban esperando en la esquina mis 2 amigos. Los 2 me estaban esperando. Me habían esperado cerca de mi casa porque sabían lo que me había pasado. Y me abrazaron. Y me miraron con una tristeza como diciendo, estamos desahuciados, estamos desamparados, no tenemos iglesia, no tenemos casa, no tenemos nada, ¿y ahora qué hacemos? Estábamos los 3 como huérfanos. Literalmente nos sentimos abandonados y huérfanos, sinceramente, porque nos enseñaron que uno se tiene que arraigar a la casa, que uno tiene que ser parte de la casa, que uno tiene que estar sujeto, que eso está bien, me imagino. Al menos algo de eso tiene que estar bien. Y los 3 habíamos quedado mal. Lo que yo no sabía es que después me cuentan que a mi amigo lo habían llamado en medio de la reunión de jóvenes, lo apartaron a un costado y lo agarró un pastor, que había sido el ex pastor de jóvenes de ahí, y un coordinador o 2 coordinadores más, y lo apretaron literalmente dentro de la librería y le empezaron a decir, vos fuiste la que mandaste a la pibita, vos le llenaste la cabeza para que venga y hable, ¿no? Vos le hiciste algo a ella, ¿no? Empezaron a decir todas esas cosas y le empezaron a maltratar y le dijeron, no pises más la iglesia, porque si volvés a pisar más esta iglesia o cualquier anexo de Cristo, la solución donde te enganchemos te vamos a escrachar, le dijeron, te vamos a escrachar y te vamos a hacer quedar re en vergüenza, no vuelvas a pisar más Ministerio Cristo, la solución, le dijeron. Literalmente le prohibieron la entrada y lo amenazaron y trataron de reportear
para pegarme. Mi amigo decidió no responder y se fue. Decide ir para no andar peleándose con ellos porque estaban muy violentos. Lamentablemente se pusieron así, es verdad esto. Él mismo lo va a contar en algún momento, si Dios da la oportunidad. Y se fue llorando, y anduvo por la rotonda llorando, la rotonda se acostó. Yo me enteré eso después. Y terminó en la esquina esperándome a mí con mi otra amiga. Y esa noche nos quedamos los tres abandonados. Terminamos los tres en mi casa, estaba mi mamá, estaba mi hermano, estábamos los tres en mi habitación, estábamos los tres así como, ¿y ahora dónde vamos? ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos sin iglesia, nos quedamos sin nada, sin cobertura, no podemos estar sin cobertura, sin nada, ¿dónde vamos a ir? Y yo le dije, yo no sé chicos qué es lo que van a hacer ustedes, pero yo me vuelvo a las aulas antiguas, le dije. Esos hermanos que ellos llaman religiosos, que ellos llaman extremistas, legalistas, tienen más razón que lo que ellos están enseñando, le dije, yo ahora lo entiendo.